Quiero desearles a todos un feliz sábado. La verdad que me alegra de poder estar en este púlpito nuevamente. Creo que a principios de mayo o algo así tuve la posibilidad de acompañarlos. Y quiero agradecerle a Mario que me invitó para estar aquí. También quiero agradecerle al coro Mesendi. La verdad que es una alegría para mí poder escucharlos y formar parte de este grupo, ya que no canto, pero los acompaño en las presentaciones que hacemos en las iglesias. De paso, el próximo viernes estamos viajando a Chile, así que les pido que oren para que Dios pueda acompañarnos en este ministerio tan importante de la música. Así que los felicito, chicos, por el esfuerzo que hacen siempre. Yo sé que se juntan siempre a ensayar para poder después presentar estas partes en la iglesia. Quiero que podamos abrir la Biblia en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. El fin de semana pasado todos tuvimos la posibilidad, seguramente, o la gran mayoría, de participar en las elecciones, ¿no?, en nuestro país. Y los comentarios de las distintas personas, los distintos protagonistas. Y uno escucha cuando el grupo de los ganadores, que según los números fueron en mayoría, pero ahí nomás, y los que perdieron por muy poquito. Y es interesante escuchar cuando alguien gana, ¿no?, como los discursos de victoria, y por el otro lado escuchar a quienes perdieron. Y no me interesa hablar de política porque trato de no hacerlo nunca y dejo para quienes saben más sobre el tema que lo hagan. Pero lo que sí me interesa es tomar un ejemplo. Muchas veces los seres humanos, y con esto no estoy hablando de quienes nos van a gobernar ahora, al contrario, oramos para que Dios pueda acompañarlos y que pueda hacer un proceso en paz y que nos pueda beneficiar a todos que vivimos en este país. Pero los seres humanos a veces se presentan como los salvadores de la humanidad. A lo largo de la historia, el mundo ha tenido muchos conquistadores que han dicho ser los salvadores del pueblo. Y muchas personas han comenzado a gobernar con esa idea, tratando de inculcarla a la gente, la idea de que ellos son los salvadores, los que van a producir el cambio, los que van a lograr que las cosas se hagan. Antes estábamos mal, pero ahora vamos a estar bien bajo mi gobierno. Eso lo han dicho todos los gobernantes a lo largo del mundo. Ahora, los seres humanos muchas veces confiamos en personas, pero qué diferente sería el mundo si nosotros, en vez de confiar en humanos como nosotros mismos, que tal vez tienen otras cualidades y otros talentos y otras posiciones diferentes, qué diferente que sería el mundo si nosotros confiáramos en Jesús. ¿Amén? Y yo quiero en esta mañana que nosotros podamos tratar de descubrir en la Biblia, vamos a leer en Gálatas, cuál puede llegar a ser la fuente de nuestra verdadera felicidad. No la esperanza en una persona, no la esperanza en un gobierno, no la esperanza en un plan humano, sino la esperanza en lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer para ser verdaderamente felices. Y quiero que leamos en Gálatas. De paso, quiero hacerles una pregunta a ustedes, los que están aquí presentes, y también nos están escuchando en la radio, seguramente la pregunta también va para ellos. Pero ¿cuántos de los que están aquí presentes desean ser felices en sus vidas? ¿Puedo ver las manos? Amén. Todos deseamos ser felices, ¿verdad? Todos deseamos estar bien, tener alegría en nuestras vidas. Ahora vamos a leer Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer un par de versículos nada más. Y vamos a descubrir cuál es, según la Biblia, una de las formas en las cuales nosotros podemos lograr ser felices por la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice después, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que nos dice la Biblia en esta mañana. Yo quiero detenerme en dos elementos que menciona la Biblia aquí, que son los primeros dos, el amor y el gozo. Dos cualidades que si nosotros desarrollamos en nuestra vida podemos ser verdaderamente felices.
Dos cualidades que si nosotros tratamos de empezar a desarrollar en nuestra vida cristiana, podemos ser realmente felices por la gracia de Dios. Y quiero que comparemos qué es el amor y qué es el gozo en el concepto humano. Vamos a analizar brevemente. Por ejemplo, vamos a agarrar la primera parte y vamos a ir a Mateo 5, Mateo capítulo 5. Vamos a hablar del amor, brevemente acerca del amor. Mateo capítulo 5. Si yo les preguntara qué es el amor, ¿qué me podrían contestar ustedes? ¿Qué es el amor? ¿Alguien se anima a decir qué es el amor? Dios es amor, dicen alguien. Muy bien. Ahora, humanamente hablando, ¿qué es el amor? ¿Hacia quién manifestamos generalmente amor nosotros? A ver. Hacia los hijos, hacia la esposa, ¿qué más? A los padres, muy bien. Vieron que hay distintas personas en las cuales nosotros podemos enfocar nuestro amor. Un hijo, por ejemplo, es fuente de nuestro amor. Nosotros amamos a nuestros hijos. De paso me reía cuando pasaron los chicos, ¿no? Porque es increíble cómo ellos tienen otros códigos. Ellos no saben que están en público solamente. Como hacemos nosotros. Nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo que en público hay que quedarse como quietos, cuando otro habla callarse la boca, o no hemos aprendido eso. Eso es lo que nos han enseñado, eso nos enseñan a lo largo del tiempo. Ahora, en esta tierna edad de los chicos que han pasado aquí al frente, ellos no saben esas cosas. Por eso es que hablan entre ellos, se suben para arriba, intentan hacer ruido porque tienen otros códigos diferentes. Pero qué lindo es ser papá, ¿verdad? Los que somos papás, realmente, yo siempre digo que cuando tuvimos a Milena, nuestra hija y única hija, es un antes y un después de tener un hijo. Uno no sabe lo que es me parece, ¿no? El verdadero amor de padre, al menos, hasta que no tiene un hijo. Por ejemplo, el amor hacia una novia o hacia una esposa. ¿Cuántos aman a sus esposas? Los que están acá. Más vale que todos levanten las manos, porque si no pueden estar en problemas. Todos levantaron la mano. Espero que sea, y yo creo que es sincero, amamos a nuestras esposas porque nuestras esposas son el fruto de nuestro amor, ¿verdad? Ahora, muchas veces también nosotros podemos decir que amamos a un amigo o a una amiga, ¿sí? Un amor, estoy hablando de un amor sincero, ¿está bien? ¿Podemos amar a un amigo o no? Claro que sí podemos amar a un amigo. Ahora, es interesante porque nosotros estamos hablando, fíjense, amar a un hijo, amar a una esposa o a una novia, amar a un amigo. Son personas con quienes nosotros generalmente nos llevamos ¿cómo? Bien. Ahora, ¿qué me dicen ustedes de Mateo capítulo 5? Fíjense que Jesús cambia totalmente los parámetros del cristianismo cuando viene a esta tierra. Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 43 nos dice, oísteis que fue dicho. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, ¿sí? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Pero yo os digo, y yo me imagino que cuando Jesús empezaba a decir la ley y decía ese pero, ya como que empezaba a poner la piedra en el zapato, ¿no? Porque a algunos les incomodaban las enseñanzas de Jesús. Pero yo os digo, amad ¿a quiénes? ¿Estamos leyendo bien? ¿Será que estamos leyendo bien? Porque fíjense que no dice allí, amen a sus esposas, de hecho la Biblia lo dice, que tenemos que hacerlo y está bien. No dice, amen a sus hijos, que tenemos que hacerlo y está bien. Amen a sus amigos, que tenemos que hacerlo y está bien. Pero Jesús va más allá y dice, amad a vuestros enemigos. Yo quiero que empiecen a pensar, cada uno, empieces a pensar. Porque lamentablemente todos en esta vida hay personas con quienes nos llevamos bien y hay otras personas con las que no nos llevamos tan bien, ¿sí? Tal vez esa persona con la que no nos llevamos tan bien puede ser nuestro cónyuge. Puede llegar a pasar eso. Hay muchos matrimonios que lamentablemente no están bien en su matrimonio. Entonces, en esa relación no se lleva bien el esposo con la esposa o la esposa con el marido. Entonces hay una tensión allí, hay una fricción. Y llega un momento en el cual esa tensión se convierte en enemistad. No sé si ustedes conocen. Yo conozco matrimonios que han llegado al punto de ser enemigos,
dentro del mismo matrimonio. Es triste eso. Tal vez ese enemigo puede ser un vecino que por X razones no nos llevamos bien. Tal vez ese enemigo puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Traten de pensar en alguien con quienes no se llevan bien. Ojalá que no hubiere, pero lamentablemente a veces tenemos a alguien con quien no nos llevamos del todo bien. Y a esa persona es la que dice Jesús: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. O sea, va más allá. No solamente hay que amarlos, sino que también tenemos que ¿qué? Tenemos que bendecirlos. Y miren lo que dice más adelante: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No parecen valores de este mundo, ¿verdad? Yo leía en esta semana en los medios y es increíble el odio que hay entre los dos bandos opositores, ¿no? Hablando de la política. Y yo pienso qué diferente que sería nuestro mundo si nosotros siguiéramos como personas el mandamiento de Jesús allí en Mateo capítulo 5. Jesús nos dice que no solamente tenemos que amar a nuestros amigos, sino que también tenemos que amar a nuestros enemigos. Quiero compartir con ustedes una historia, hablando acerca de matrimonios. Una pareja que en un momento dado, ellos estaban en la iglesia y se conocieron en la iglesia, se empezaron a relacionar y empezaron a tener un noviazgo. Y ese noviazgo avanzó y finalmente se terminaron casando. Por esas cosas de la vida que a veces pasan en los matrimonios, por temas no resueltos a tiempo, por incomunicación, porque a veces uno le dedica más tiempo a otras cosas que a la comunicación dentro de la pareja y eso no es bueno, no es saludable. A veces actividades realizadas por separado que no son saludables para el matrimonio, exceso de ese tipo de actividades, llevaron a que esta pareja comenzaran a tener tensión entre ellos. Y no solamente había tensión, sino que empezó a haber odio en esa relación. A tal punto que la esposa tomó la decisión un día de ir a consultar a un psicólogo cristiano. Y por supuesto le confió: odio a mi marido y quiero separarme de él. Una situación límite, una situación drástica. Odio a mi marido y quiero separarme de él. Además, esta mujer había llegado a tal punto su odio que le dijo al psicólogo: quiero hacerle el mayor daño posible. ¿Se dan cuenta? Cuando ese matrimonio se separa, no solamente dejan de amarse, sino que se empiezan a odiar y a veces, muchas veces, no siempre, pero en muchos casos, intentan hacerse el mayor daño posible. Muchas veces leemos en los medios y a veces es mejor no enterarse de tantas cosas feas, pero uno lee y se entera de padres que golpean a sus hijos, a veces hasta llegan a otras cosas peores. Entonces, miren lo que le aconsejó el psicólogo. Él le dijo: en este caso, le recomiendo que comience abrumándolo con atenciones y cariño. Y cuando usted llegue a serle indispensable y él piense que usted lo ama profundamente, entonces en ese momento pídale la separación. Ese fue el consejo que le dio el psicólogo. Se ríen muchos, ¿no? Qué buena estrategia deben pensar, ¿no? Esa será la mejor forma de provocarle daño a su esposo. ¿Saben qué hizo la esposa? ¿Qué puede haber hecho? Empezó a tratarlo con atenciones y cariño, con el fin, en algún momento, de pedirle la separación. Cuando él ya estaba enamorado, ella iba a pedirle la separación. Sin embargo, dice que meses más tarde, esta señora regresó al consultorio para decirle al psicólogo que había seguido al pie de la letra sus consejos. Bueno, dijo el psicólogo, cuánto me alegro. Ahora es el momento de separarse de su marido. Entonces esta mujer le contesta: separación, de ninguna manera. Ahora estoy más enamorada que nunca de mi esposa. ¿Se dan cuenta? Antes esta mujer odiaba a su marido al punto de querer hacerle el mayor daño posible. Sin embargo, esta receta que le dio este psicólogo de decirle empiece a amarlo, empiece a quererlo y cuando estén en el momento más álgido de la relación pida la separación, seguramente buscaba esto el psicólogo. Seguramente buscaba que su esposa empezara a amar tanto a su marido, a quien odiaba, que terminara finalmente amándolo de verdad. ¿Saben? Dicen que el amor tiene muchos beneficios.
Yo comparto solamente algunos con ustedes. Dice que si amamos de verdad, miren qué interesante, pueden mejorar nuestras defensas. Hay alguien que se enferme muy seguido, empiecen a amar de verdad y van a ver que empiezan a mejorar sus defensas. Dice que el verdadero amor baja nuestros niveles de estrés, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades al corazón, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares y finalmente amar de verdad a los demás termina aumentando nuestra autoestima. ¿Es o no es beneficioso amar a los demás? Claro que sí, es beneficioso. Ahora, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que también podemos beneficiar a los demás. Y miren lo que dice la cita de Mensajes Selectos, tomo 1. Dice, siempre que hay unidad con Cristo, hay amor. De nada vale cualquier otro fruto que demos en nuestra vida si no tenemos amor. ¿Escucharon bien? De nada vale cualquier fruto que tengamos en nuestra vida si no tenemos amor. El amor a Dios y a nuestro prójimo es la misma esencia de nuestra religión. Nadie puede amar a Cristo sin amar a los hijos de Cristo. Cuando estamos unidos a Jesús, tenemos la mente de Jesús. La pureza y el amor brillan en el carácter, la humildad y la verdad rigen la vida. Cristo, que habita en el alma, ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en nuestro interior. Qué diferente que sería nuestra vida, qué diferente que sería nuestra familia, qué diferente que sería nuestro vecindario, qué diferente que sería nuestra iglesia si empezáramos a practicar el verdadero amor en nuestra vida. A veces las personas nos hacen cositas pequeñas y nosotros las tomamos como algo grande y empezamos a sentirnos mal con esa persona. Tal vez el consejo que nos da Dios en esta mañana es, empecemos a amar a los demás. Amemos de verdad. Si alguien te hirió en tu vida, si alguien te hizo daño, poné ese daño en las manos de Dios. Decile a Dios, Señor, esta persona me hizo esto, pero yo no quiero odiarlo, quiero amarlo, quiero empezar a amarlo a esa persona. Y una vez que nosotros podamos empezar a amar, van a ver cómo empieza a cambiar el mundo. Nuestro mundo y el mundo de esa otra persona también. Hay un segundo fruto que quiero que analicemos en esta mañana. Vamos a analizar solamente dos. Y es el fruto del gozo. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. A partir del versículo 17 hay un relato donde dice que Pedro y Juan son perseguidos. Ustedes bien saben que Jesús en su época no fue totalmente aceptado por la gente, sino que muchos siguieron esperando al Mesías, inclusive muchos siguen todavía esperando al Mesías. Pero Pedro y Juan, que eran discípulos de Jesús, empezaron a predicarle a la gente acerca de que Jesús era el verdadero Mesías. Y esto a algunas personas, por supuesto, no les gustaba nada. Fíjense que en el versículo 33, dice que las personas que estaban oyendo, algunas personas, dice que oyendo esto se enfurecían y querían hacer ¿qué cosa con los discípulos? Querían matarlos. Muchas personas no aceptaron el mensaje de los discípulos. Ahora, sin embargo, más adelante pasan algunas cosas. Y dice que en el versículo 40, después del discurso de un tal Gamaliel, que él trata de salvar a los discípulos de la muerte, dice el versículo 40, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y el versículo 41 agrega, y ellos, los discípulos, salieron de la presencia del concilio, ¿de qué manera? Gozosos. ¿Qué había pasado antes con los discípulos? ¿Qué habían hecho con los discípulos? Los habían azotado. Sin embargo, los discípulos cuando salen del concilio dice que estaban ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y no solamente estaban gozosos, sino que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Saben? Muchas veces cuando leemos esto del gozo, nosotros pensamos en el gozo que puede venir de una fuente humana. Y hay muchas cosas que nos producen gozo. Por ejemplo, un viaje. ¿Un viaje les gusta viajar? De paso, el coro va a viajar ahora, ¿no? Y yo veo que hay rostros de alegría, ¿no? Expresiones de gozo porque se va a viajar y se va a hacer una
una linda obra así en Chile. Pero todos nos alegramos cuando viajamos. Todos nos alegramos, por ejemplo, cuando participamos de una fiesta. ¿Les gusta participar en fiestas? ¿En alguna fiesta sana? ¿Sí? ¿Un cumpleaños de alguien? ¿Algún casamiento? Es lindo participar de una fiesta de ese tipo. Cuando obtenemos algún logro personal, sea que nos compramos algo, obtuvimos algún logro académico, logramos concretar un proyecto, es lindo alegrarse, es lindo. Y muchos se alegran en ese momento. Ahora, ¿cuántos nos alegramos cuando estamos en un momento similar al que estuvieron los discípulos allí en el libro de Hechos? ¿Cuántos nos alegramos cuando las cosas no salen bien? ¿Cuántos nos alegramos cuando la economía empieza a ir mal? ¿O cuántos nos alegramos cuando mi familia empieza a tener problemas? ¿O cuántos nos alegramos cuando en mi vida las cosas no empiezan a salir como yo quisiera? No estoy diciendo que nosotros tenemos que alegrarnos y ser felices, porque sería tal vez una locura pensar que yo tengo que buscar esas cosas para ser felices. Pero lo que está diciendo la Biblia aquí es que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes que yo pueda tener en mi vida, yo debo seguir teniendo, ¿qué cosa en mi corazón? Gozo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es que yo tengo que, cuando estoy en un momento de esos, alegrarme y decir qué linda que es la vida. Somos seres humanos. Ahora yo, a pesar de esos problemas, tengo que tratar de reponerme y empezar a sentir verdadera felicidad. Ahora dicen ustedes, ¿cómo podemos pensar? ¿Cómo es posible tener gozo en un momento así? Miren lo que dice Salmos, capítulo 16. La Biblia nos plantea cosas totalmente contrarias a lo que nosotros podemos pensar como seres humanos. Por eso puede parecer extraño decir que podemos tener gozo en medio de las dificultades. Pero miren lo que nos dice Salmos capítulo 16. Vamos a buscar Salmos capítulo 16. Y antes de leer el versículo, quiero comentarles dos historias breves. La primera dice que cierto comerciante llegó una noche abrumado a su casa. Este comerciante había luchado toda su vida para lograr lo que ahora tenía. Había orado toda su vida para lograr lo que ahora tenía. Sin embargo, tuvo algunos problemas en su negocio y su negocio se fue a pique. Entonces dice que este comerciante entró a su casa, se echó en el sofá y hundió con desesperación su cabeza entre las manos. Su esposa lo vio y le preguntó, ¿qué te sucede? Y su esposa le respondió, acabo de declararme en quiebra, lo he perdido todo y hemos quedado en la ruina. Entonces su esposa, tomándolo de las manos, le dijo a su esposo, todo no se ha perdido, porque te quedo yo y también te queda tu familia, y todos estamos dispuestos a soportar la carga contigo. Dice que su hija mayor andaba dando vueltas por allí, escuchando. Se sumó a sus padres y le dijo, también te quedo yo, como tu hija, para ayudarte. Y también la mamá de él, que vivía allí con ellos, le recordó, hijo, no todo está perdido. Todavía tienes salud, tienes una buena compañera, hijos cariñosos que están a tu lado. Y además, puedes tener la protección de Dios si decides buscarla con sinceridad. Dicen que el hombre, cuando escuchó todas estas afectuosas palabras, quedó profundamente emocionado y dijo, que Dios me perdone, porque yo creía que lo había perdido todo y sin embargo todavía me queda lo mejor. Muchas veces nosotros ponemos nuestro gozo, nuestra felicidad en cosas de este mundo. Y sin embargo no nos damos cuenta de que el gozo más importante nuestro está ¿dónde? Está allí en el cielo. Quiero compartir con ustedes otra historia que me acabo de enterar hace minutos. Quiero pedirle a Soledad. Saben que yo digo que no existen las casualidades. ¿Tenemos algún micrófono ahí para...? No existen las casualidades, porque sin preguntarle nada, cuando estábamos allí adentro, Soledad me empezó a contar su historia. Y Soledad me decía que hacía 2 años que estás en la iglesia. Sí. Y Soledad, contanos así brevemente, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero contanos cómo es que llegás a conocer la iglesia.
Conozco la iglesia, la primera vez que vine fue rechazando mucho, ¿no? Rechazando, nunca quise venir Fui católica mucho tiempo y dije, nunca más una iglesia. Pero busqué siempre la forma de querer entenderlo a Dios, ¿no? Porque pasé muchos dolores, muchas preocupaciones, bueno, pasé de todo. Entonces, muchas personas se acercaron a darme distintas cosas, pero bueno, Dios es tan maravilloso que hasta cuando uno es medio caprichoso, llega de la manera que uno más le gusta, ¿no? Porque yo llegué porque me invitaron al coro de campanas. Entonces vine al coro de campanas y cuando llegué a la iglesia me maravillé porque a mí me gusta mucho la música y conocía muchos instrumentos, pero me llamó mucho la atención el coro de campanas. Entonces, bueno, lo escuché, me encantó, una sensación así muy, muy linda en todo el cuerpo, en todo mi ser. Y ese día, la hija de Julio, Keila, me había invitado varias veces a la iglesia y yo le dije, no, Keila, yo a la iglesia no voy a ir. Me invitó al coro de campanas, por eso digo lo maravilloso que es Dios cuando nos ama tanto que hasta nos indica el lugar. Y bueno, entonces ese día que terminó el coro me regalaron un librito. Se acercó uno de los ancianos, que cuando me dijeron ancianos yo miraba a todos los que tenían cabeza blanca y aparece Pablo Remesano, y me dice, ¿querés estudiar la palabra? Sí, le digo, pero en la iglesia no. Bueno, me dice, yo voy a tu casa, ¿cuándo puedo ir? Yo tengo todos los días, después de las 8 yo puedo ir. Bueno, le digo, ¿el martes te parece bien? Sí, el martes. Martes y jueves Pablo quedó con que iba a venir. Y me preguntó con quién vivía. Y yo vivía con mi hija, que hoy tiene 25 años, y que está por ahí. Y bueno, como mamá también siempre tuve la preocupación, ¿no? Porque yo a ella no la bauticé, a pesar de que estuve más de 50 años en la Iglesia Católica. El papá un día me dice, si querés la bautizamos, porque vos siempre fuiste a la iglesia. Y le digo, ¿sabes qué, Carlos? No la voy a bautizar, la voy a hacer libre. Bueno, cuando llegó Pablo me dice, ¿con quién vivís? Con mi hija. Bueno, me dice, sería bueno que lo hicieras con ella. Y le digo yo, no, porque ella tiene que elegir, como elijo yo en este momento. Bueno, me dice, lo voy a poner en oración. Pablo se fue. No nos vimos hasta el martes. Mi hija llega el lunes y me dice, ¿sabes, mamá, que me cambiaron todos los horarios en la universidad? Bueno, lo que hoy es universidad, que antes era el IUPA, que era un instituto, porque estudia canto y estudia piano, estudia música. Me dice, me cambiaron todos los estudios. Entonces empezó a limpiar la mesita y ella da clases de guitarra. Y yo le digo, ¿tenés clase de guitarra? No, mamá, yo voy a empezar a estudiar la palabra con vos. Y hace 2 años yo entré a esas aguas y realmente estoy muy feliz. Bendito sea Dios. Me decías, antes de que te vayas, una frase que realmente me gustó mucho, que ahora sos más feliz que nunca antes, me habías dicho. Sí, soy muy feliz porque aunque esté sola, jamás estoy sola. He pasado y paso muchas veces momentos difíciles, como todo el mundo, pero el saber que uno se arrodilla o agarra la Biblia o de alguna manera se comunica con Él, Él siempre está, siempre está. Es cierto que mora en las alturas de los cielos, pero Él al lado nuestro camina con nosotros. No de casualidad, yo el día que elegí el salmo mío fue conmigo marcha un ángel, que es hermoso. Y siempre marcha el ángel conmigo, en momentos difíciles siempre está. Y bueno, y también el otro regalo hermoso que me dio Dios es, y la respuesta, ¿no? De que me diga mi hija, yo voy a estudiar con vos. Ella fue la primera que dijo, yo voy a ir a la iglesia. Ella fue la más decidida en
venir al bautismo, de bautizarse, y las dos nos bautizamos en ese mismo lugar, las dos en el mismo momento, y yo creo que Dios ahí me demostró todo su amor, porque uno a un hijo le puede dejar muchas cosas materiales, pero dejarle la sabiduría de tomarse de la mano de Dios en los momentos difíciles o en los momentos hermosos, realmente es una bendición que, bueno, que es lo que me hace feliz, ¿no? El regalo más lindo que tengo es saber que está Él, que bueno, que yo lo llamo, que está conmigo y en todo momento, pero que también está con mi hija. Entonces esa protección que tenemos las dos es la unión que Dios permitió que tenga, ¿no? Y por supuesto que le agradezco mucho a la familia dentista que tengo hoy. Muchas gracias, Soledad. Dios te bendiga. ¿Vieron cómo uno puede ser feliz verdaderamente con la presencia de Dios en su vida? ¿Verdad? Por eso Salmos 16, el versículo que vamos a leer para terminar, en el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando estamos con Jesús en nuestra vida, según la Biblia dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. No es un gozo parcial el que nos puede dar algo de este mundo, no es un gozo pasajero, sino que el gozo cuando nosotros estamos con Jesús es un gozo pleno y es un gozo que dura toda nuestra vida. Quiero leer una cita para terminar y que dice lo siguiente: deseas ser feliz, busca a Jesús, permite que su presencia santifique tu vida, deja que su carácter se reproduzca en tu vida, síguelo por donde quiera que vaya y tu existencia cobrará el brillo de las vidas victoriosas. Amén. Que Dios pueda bendecirnos para que, como hemos visto esta mañana, en nuestra vida podamos tener amor, ese verdadero amor que Dios desea que nosotros tengamos, no solamente por las personas que amamos, sino también por aquellas personas que son difíciles de amar, y que también Dios nos ayude para que en nuestra vida podamos tener gozo, no solamente gozo en los momentos en los cuales estamos bien, sino también gozo como ese gozo de los discípulos en medio de las dificultades. Pero recordemos que la única manera en la cual podemos tener verdadero amor y verdadero gozo es teniendo la presencia de Dios en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga.